tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, Natalia. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Antes de comenzar el video, ¿no? Relativo a la configuración del idioma que teníamos, y para continuar, bueno, presentamos a Eloísa Ojeda, a Viviana Gallardo, quienes serán las intérpretes de este encuentro en inglés y portugués. En este momento pueden hacer la selección de idioma, tal como se explicó en el video, y cabe agregar que para que se logre una buena traducción es necesario que se hable pausado. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al cuarto Congreso de Literacidad Crítica y Mediática de las Américas desde Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur en Argentina. Hoy, en la segunda jornada, agradecemos la participación de todos y todas y los invitamos a interactuar a través de los canales disponibles en el chat de la sala de Zoom. Queremos informar que esta mesa de encuentro será grabada para poder contar con el registro del eje desarrollado y subirlo posteriormente a la página oficial del Congreso. En caso de que alguno de los presentes no deseara ser grabado, necesitamos que hagan explícita esa solicitud, así lo comunicamos al equipo técnico para que oculte la cámara o bien ustedes pueden desactivar. Muchas gracias. En esta ocasión los acompañamos las profesoras del IPES Paulo Freire, Sabrina Iribarne, y quien les habla, Natalie Vega. Esta mesa se desarrollará según algunos tiempos programados. Por lo tanto, comentamos que hacia el final tendremos un momento para las preguntas, alrededor de 10 minutos. Les pedimos a los presentes que dejen por escrito las preguntas que surjan de la conferencia o en el chat y levanten la mano. De este modo podremos recolectarlas y habilitar un espacio para ellas hacia el final. Trataremos de lograr una pluralidad de voces y equilibrio en las participaciones. Gracias. Bueno, además les comentamos que preparamos una pequeña dinámica en el Zoom que vamos a luego copiar en el chat para que ustedes puedan agregar algunos datos que les pedimos nada más. Bueno, y ahora entonces con mucho gusto presentamos a la doctora Ariadna Lartigue Mendoza de México, encargada de esta conferencia llamada Cómo fomentar la mirada crítica en los trabajos de investigación, tesis que emprenden los estudiantes universitarios en el área de lengua y docencia. Antes de que la doctora comience la conferencia, la conoceremos un poco más a través de una breve biografía académica. Ella es doctora en estudios críticos del lenguaje, estudió la maestría en educación crítica de lenguas y la licenciatura en enseñanza de las lenguas extranjeras en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación aplicada de la Facultad de Idiomas en dicha universidad, donde también se desarrolla como docente por asignatura y asesora de tesis a nivel licenciatura y posgrado. Sus intereses académicos se encuentran relacionados con las áreas de pensamiento crítico, incidencia de las nuevas tecnologías en la educación, inclusión educativa, metodología de la investigación cualitativa y escritura creativa y académica. Bueno, ahora sí tenemos el gusto de darle la palabra al especialista. Adelante. Muchísimas gracias, Sabrina. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarme, gracias por darme la oportunidad. Es la primera vez que estoy en un congreso internacional y pues quiero agradecer sobre todo a Jeff Sher, que siempre me está empujando, y también, por supuesto, a la doctora Alicia Holguín, y por supuesto a Andrea, a Sabrina, a Natalie, que estuvieron muy al pendiente, y atendiendo todas mis dudas. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok, ya se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí, adelante. Se ve muy bien. Bueno, pues el tema que les quiero presentar intenta responder a la pregunta de cómo fomentar la mirada crítica en los trabajos de investigación, o sea, en las tesis que emprenden los estudiantes universitarios en el área de lengua y docencia, ¿no? Y se basa en una intervención docente que he hecho más o menos desde hace año y medio en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estoy buscando la siguiente. Ok.
Ajá. Bueno, pues la Universidad Benito Juárez de Oaxaca es la más grande, es considerada como la máxima casa de estudios de la entidad oaxaqueña y alberga alrededor de 26,000 estudiantes, ¿sí? Esos 26,000 estudiantes son provenientes de los 570 municipios de los que consta nuestra entidad oaxaqueña. Eh, y bueno, ya la Facultad de Idiomas, que es donde yo trabajo, y en el programa de licenciatura, que es donde me desempeño, la licenciatura en enseñanza de idiomas, pues ahí están como 1,000 estudiantes de esos 26,000 que tiene la universidad. Y bueno, el estado de Oaxaca está al suroeste de la República Mexicana y como lo comenté, está conformada por 570 municipios, ¿sí? Lo cual le genera muchísima diversidad cultural. De esos 570 municipios, 418 municipios todavía se rigen por usos y costumbres, o sea, a través de asambleas comunitarias. Y bueno, pues sobre todo debido a las complicadas condiciones orográficas que presenta nuestro estado, o sea, hay muchas montañas, es difícil la comunicación, etcétera, es que se ha logrado conservar muchas culturas originarias. De hecho, dentro de nuestro estado de Oaxaca todavía se hablan 16 lenguas originarias, ¿no? Las más importantes dentro de ellas, pues es el zapoteco, el mixteco, el chatino, el mije, etcétera. De acuerdo al último censo de población en el 2020, todavía el 30%, una tercera parte de la población de Oaxaca, es hablante de una lengua indígena. Y bueno, dentro del contexto universitario, por supuesto, también se refleja ese mosaico pluricultural y plurilingüístico que caracteriza a nuestro estado, a lo mejor ya no en la misma proporción que se registra en los censos, pero sí por lo menos uno de cada 10 estudiantes que recibimos dentro de la Facultad de Idiomas es hablante de alguna lengua indígena. Y bueno, el plan de estudios de la licenciatura tuvo, ay, perdón, permítanme, ¿cómo me regreso? Ahí está. Ajá. El plan de estudios de la licenciatura en la que trabajo se creó un poquito pensando en eso, ¿no? En cómo darle esa mirada crítica. No se ha logrado al 100%, bueno, no se ha logrado mucho, y ahorita les voy a platicar un poco por qué. Bueno, el plan de estudios está conformado por 5 áreas que podemos ver aquí abajo y por 8 semestres, ¿no? Dentro de esas áreas, la primera es la de lenguaje, donde les enseñamos, bueno, los estudiantes aprenden tanto inglés, los 8 semestres, como español, gramática, etcétera, del español durante 6 semestres, ¿no? Esto de introducir el español es un poquito por el perfil turístico que tiene el Estado y que hay mucha demanda de maestros de español. Y también esto es un área que es muy valorada por los estudiantes indígenas porque les proporciona muchísimo más seguridad, etcétera, en cuanto a sus habilidades en el español, que muchas veces es su L2, ¿no? En cuanto al área de docencia y práctica, pues igual se pensó como que tuviera un poco el perfil crítico, pero el problema que enfrentamos, el más importante, es que no hay suficientes maestros o son muy pocos los maestros que han estudiado algo de la ideología crítica. Entonces, aunque se pensó así el plan de estudios, a la hora que se implementa generalmente, pues está ahí permeando más una ideología dominante, ¿no? Hay materias aquí, por ejemplo, la enseñanza de lenguas en Oaxaca, desarrollo curricular situado y crítico, pero generalmente se ven desde esa ideología dominante más que nada. Luego está el área de lingüística aplicada crítica, que igual pues tiene el nombre de crítico, pero sucede lo mismo. Son muy pocos los maestros, entonces hay más allí el pensamiento eurocéntrico, etcétera, es el que permea más luego cuando se imparten las materias. Luego está el área de investigación, que me la voy a saltar porque voy a hablar de eso más adelante. Y por último está la optativa, donde los estudiantes eligen una tercera lengua, o sea, estudian inglés, español y una tercera lengua.
En eso pueden ellos elegir entre francés, italiano, japonés, portugués, zapoteco o mije. Bueno, mije ya no pueden elegir mije porque se tuvo que cerrar debido a que pues, no hubo suficiente interés ya en la lengua, ¿no? El zapoteco, como es la lengua con más hablantes dentro del estado, es la principal, sí ha todavía podido conservarse como una lengua adicional, pero en realidad son muy pocos los estudiantes que la eligen como su lengua adicional, ¿no? Un 5% más o menos de la matrícula son los que eligen al zapoteco como lengua adicional. Y bueno, ahora sí me voy a centrar en el área de investigación. Esa la llevan los últimos 5 semestres. Y algo que detectamos nosotros en la licenciatura fue que los estudiantes no lograban titularse porque no escribían su tesis. En la Facultad de Idiomas y bueno, y dentro de la universidad es casi obligatorio que casi todos los estudiantes tienen que terminar un trabajo de investigación, una tesis, ¿no? Para poder titularse y muchos no lo lograban. Entonces lo que se decidió fue que los últimos 4 semestres de la licenciatura, del quinto al octavo semestre, pues se dedicaran a la construcción de la tesis, ¿no? Lo que se hace es que cuando los estudiantes terminan el cuarto semestre, los que somos asesores de tesis, que somos estos 7 que estamos aquí abajo, pues damos una pequeña plática, explicamos un poquito nuestros intereses y ya los estudiantes nos eligen de acuerdo a lo que ellos tienen como pensado que podría ser su tesis, aunque todavía la mayoría no tiene mucha idea de qué va a hablar en la tesis, ¿no? Pero pues ahí elige al que considere que le parece interesante. Y bueno, pues es así como a partir del quinto semestre, pues tenemos, cada asesor va conduciendo a su grupo de estudiantes, más o menos se forman grupos de 30 estudiantes, porque la matrícula más o menos en quinto semestre es más de 200 estudiantes, entonces son como 30 estudiantes de cada asesor, y los acompañamos durante esos 2 años de quinto a octavo semestre para que ellos logren pues hacer esa investigación y terminen con una página, con una tesis escrita de 80 páginas mínimo. En realidad, aunque parece muy largo 2 años, es poco el tiempo que tenemos porque solo tenemos 2 clases a la semana y como los semestres en realidad son cuatrimestres, pues tenemos más o menos como 40 horas por semestre para acompañarlos, lo que hace un total de 160 horas en total, ¿no? El tiempo que tenemos nosotros para acompañar a los estudiantes y lograr pues ese trabajo de titulación. Y bueno, enfrentamos también otro problema que es la cantidad de tesis que tenemos que dirigir simultáneamente, ¿no? Como comenté, pues cada grupo que recibimos son como de 30 estudiantes. Tratamos de promover que hagan tesis en binas o en tríos, pero como vienen precisamente pues de una educación más eurocéntrica, etcétera, pues están todavía mucho con la competencia, con o sea, el individualismo, etcétera, y es difícil convencerlos de que trabajen esas tesis en grupo, ¿no? Por lo tanto, pues más o menos de un grupo de 30 tenemos que revisar entre 15 y 20 tesis, porque algunos sí trabajan en grupo. El problema es que también como tenemos estudiantes o sea, es anual el programa, entonces tenemos estudiantes que están en quinto o sexto semestre, pero al mismo tiempo también seguimos atendiendo a los que ya pasaron a séptimo u octavo semestre, ¿no? Entonces, en total, cada asesor tiene como 60 estudiantes y tiene más o menos entre 30 a 40 tesis que tiene que estar asesorando simultáneamente, ¿no? Ok, en cuanto a la estructura de las tesis, no se ha querido institucionalmente no se ha querido como oficializar, digamos, una estructura, porque pues se apuesta mucho a la libre cátedra, se apuesta mucho también a la creatividad que tenga cada investigador, tanto para dirigir la investigación como también para plasmarla en el trabajo de titulación. Pero generalmente todas las tesis pues están conformadas por estos 7 capítulos que son introducción, autobiografía, contexto, marco teórico, metodología, análisis y discusión y conclusiones, ¿no? Generalmente incluimos la autobiografía porque
pues consideramos que es importante que tanto el lector como el estudiante visualice un poco la importancia que tiene su experiencia de vida y todo en la manera en cómo interpreta el mundo, ¿no? Y bueno, todas las tesis que se hacen son investigaciones de campo, son tesis empíricas y se lleva con una metodología cualitativa. Los diseños que más socorridos o que tienen más éxito, pues es el diseño etnográfico, la investigación de acción y el diseño biográfico. Bueno, a mí aproximadamente hace 5 años me invitaron a formar parte de estos asesores y pues ha sido un trabajo de mucho aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo. Al principio, pues estaba yo muy preocupada por lograr la meta que me habían puesto, que era que los estudiantes terminaran su tesis antes de terminar el 8º semestre, ¿no? Y en eso me enfoqué totalmente, pues poco a poco fui encontrando como las estrategias, fui encontrando los tiempos y logré, digamos, ese propósito y a lo mejor el 80% de los estudiantes lograban terminar su tesis en esos 2 años. Sin embargo, aunque por fuera a lo mejor me consideraban como una asesora exitosa porque lograba que sus estudiantes terminaran la tesis, yo no me sentía de la misma manera, ¿no? Yo me sentía un poco como un fiasco, ¿no? Eh, y lo que estaba pasando es que pues yo quería transmitir esa ideología crítica y yo quería que esa ideología crítica, esa perspectiva crítica, se pudiera ver en los trabajos de titulación de mis estudiantes. Pero eso no estaba pasando. Como no me gusta coartar, digamos, la libertad de los estudiantes y como siempre pienso que es importante que ellos elijan libremente su tema para que eso les genere interés o sea, es su camino, no me gusta limitarlos. Entonces, normalmente dejo que ellos elijan cualquier tema de investigación. Y bueno, ese era un poquito del problema, pero ahorita les platico cómo se solucionó. Lo que me di cuenta es que pues yo no podía como cosechar lo que yo no había sembrado, ¿no? O sea, estaba yo enfocando tanto en que los estudiantes terminaran la tesis en los 2 años, tanto en avanzar, ¿no? Que había descuidado mucho el contenido, ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor cuando veíamos el marco teórico, pues sí les acercaba yo a los estudiantes algunas lecturas de críticas, autores críticos y todo, pero no recibía la respuesta que yo esperaba. Generalmente, pues los estudiantes más bien se bloqueaban muchas veces, había un progreso pobre, se alentaba el trabajo, o simplemente me decían, ¿saben qué? No me interesa, voy a seguir con otra perspectiva, ¿no? O en el mejor de los casos, pues simplemente copiaban y pegaban fragmentos de lo que yo les había dado, pero pues ni lo entendían por completo y menos pues compartían esa ideología crítica, ¿no? Y pues así fue como, sí se terminaban las tesis, pero eran más como pensamiento eurocéntrico, con una mirada muy superficial, digamos, ¿no? En cuanto a los problemas abordados. Y bueno, pues fue así como, aunque parece que ya tenía yo el camino hecho y ya tenía todo solucionado, pues decidí arriesgarme, ¿no? Decidí empezar de nuevo, cambiar toda la estructura y decidí que entonces el 5º semestre, en lugar de avanzar con la tesis, o sea, el 5º semestre es cuando yo recibo a los estudiantes, en lugar de avanzar con la tesis, lo que yo iba a hacer era a tratar de desarrollar pues una perspectiva crítica en los estudiantes, ¿no? Pues los únicos parámetros, digamos, que yo tenía para hacer eso eran un par de talleres que tuve la fortuna de tomar con Jeff Sher cuando vino a Oaxaca y que me motivaron muchísimo y que me dieron muchas ideas. Y también pues algún libro que había yo leído de Brookfield sobre la importancia de la teoría crítica, ¿no? Y bueno, apoyado en estos 2 autores, pues decidí que podía implementar igual el aprendizaje a través de YouTube, etcétera, para que los estudiantes se interesaran más en la perspectiva crítica. Y pues lo primero que hice fue que la siguiente vez que me tocó hablarles a los estudiantes para ver quiénes me elegían como asesora, pues lo que hice fue decirles que serían bienvenidos cualquier estudiante que le interesara trabajar el paradigma sociocrítico.
En ese momento ellos todavía no entendían mucho esto del paradigma sociocrítico, no conocían todavía mucho de teoría crítica, de colonialismo, todo eso. Pero entonces lo que más bien les comenté fue que serían bienvenidos cualquiera que quisiera como desarrollar un compromiso social, ¿no? Para cambiar las condiciones de inequidad, de injusticia, de marginación que sufren muchos grupos que no son privilegiados dentro de nuestro contexto oaxaqueño. Y así fue como se conformó pues ese primer grupo donde ya sabían que podían hablar de cualquier tema, pero ya era como un requisito pues ese compromiso social por tratar de transformar algo, ¿no? Les hablé un poquito más también de mis pasiones, tratando de vincular, digamos, lo que se ve en la carrera con lo que se ve con lo que es la ideología crítica. Entonces les hablé, por ejemplo, que podían abordar cosas de pedagogía crítica, de inclusión educativa. Es un tema fuerte en Oaxaca porque pues precisamente por los estudiantes indígenas, también hay muchos estudiantes en condiciones de retorno que regresan de Estados Unidos. También hay muchísima diversidad sexual, por ejemplo, dentro de nuestra facultad, y la brecha digital, precisamente por esas condiciones que existen en nuestro estado, pues es un tema muy fuerte, la brecha digital, y por supuesto la alfabetización mediática crítica, ¿no? Que es algo que aprendí, por supuesto, de Jeff. Y bueno, así fue como empezamos el quinto semestre, el primer semestre en que los recibí, y cada semana tenemos 2 clases, ¿no? En la primera clase, bueno, antes que nada, decidí que lo que tenía que hacer era la clase invertida para precisamente aprovechar al máximo ese tiempo de clase. Entonces, para que ellos llegaran a esa primera clase semanal, cada semana veíamos como un tema nuevo, ¿no? En donde abordábamos varios conceptos, 5 o 6 conceptos cada semana. Eh, pero para que llegaran a su primera clase semanal, donde discutíamos un poco los conceptos, yo primero les subía una tarea donde ellos tenían que ver algunos videos, contestar unas preguntas y ya llegaban a la primera clase solo para discutir lo que ellos habían visto, ¿no? Esta es la manera en cómo subo esas tareas a través de Google Classroom. Subo normalmente de 8 a 10 videos muy pequeñitos, de 1 a 5 minutos. Generalmente no subo más largos, a menos que me parezca muy relevante, porque lo que he notado en esa primera etapa es que pues los estudiantes no ven los videos que son más largos, ¿no? O a veces los ven incompletos. Entonces trato de que sean así videos muy cortitos y hago 8, 10 preguntas. Trato de que las preguntas no sean solo para que yo me dé cuenta de si entendieron de manera simplificada el concepto o no, sino sobre todo me interesa que esas preguntas los lleven a la reflexión y también pues que les permitan esas preguntas relacionar lo que ellos vieron con su experiencia de vida, ¿no? Porque yo pienso que ahí es donde está lo más potente del aprendizaje, cuando uno logra relacionar, cuando se vuelve significativo ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ellos contestan esas preguntas y así es como llegan ya a la primera clase de la semana, ¿no? En esa primera clase tenemos varias dinámicas, como a veces, por ejemplo, los pongo por equipos y cada uno discute una pregunta y luego ya se hace general, pero lo que más me ha funcionado es estos círculos de discusión grupal, donde están los 30 estudiantes o los que hayan llegado, formamos el círculo y vamos comentando, digamos, las preguntas, ¿no? Y ellos empiezan a compartir muchas experiencias de vida que tienen que ver con los conceptos, empiezan como a hacer suyos esos conceptos y realmente ha sido muy gratificante, muy emocionante para mí el ver cómo pues sí se van interesando de manera genuina, digamos, por los conceptos de la ideología crítica, e incluso los estudiantes que son más pasivos, al ver que sus compañeros comparten experiencias, dan opiniones, pues se animan también a ir participando, ¿no? Y bueno, esto es lo que hacemos en la primera clase para que los conceptos pues se puedan aterrizar a nuestro contexto educativo y para que queden también un poco más claros. Ay, creo que me pasé. Ah, sí. Bueno, antes o después de esta discusión, yo animo a los estudiantes que si todavía no han comprendido los conceptos,
Pues que lo busquen en medios de difusión, ¿no? Más que en medios académicos. Primero en medios de difusión, a través de blogs, a través, por ejemplo, una técnica que nos ha funcionado es que le pregunten al ChatGPT, a ver, explícame este concepto como si tuviera 12 años, ¿no? Y ya, pues los estudiantes me han comentado que les ha funcionado y que logran entender mejor los conceptos. Y ya con los conceptos entendidos pasamos a la siguiente parte, que ya es como empezar a trabajar un poquito el marco teórico, pero ya entendiendo al menos de manera general los conceptos, ¿no? Para esa segunda parte, que la vemos en la segunda clase semanal que tenemos, pues lo que hago es igual, trabajo con clase invertida y entonces les dejo a los estudiantes, les digo más o menos, vemos como 5 o 6 conceptos semanalmente, les pido que elijan 2 de esos conceptos y que desarrollen una página nada más de cada uno, ¿no? Una página donde les digo a lo mejor que necesitan, por ejemplo, 2 citas, ¿no? Y con eso ya, pues un poquito evitamos también que nada más copien y peguen, sino que ya saben que tienen que tener como cierta estructura sus conceptos y eso permite que algo también trabajen en ellos mismos, ¿no? En desarrollar los conceptos. Les subo material bibliográfico por si quieren apoyarse, pero ellos son libres de elegir otros medios académicos para buscar sus conceptos. Y bueno, así es como llegamos a la segunda clase semanal, ¿no? Igual la tarea previa pues son las lecturas de los conceptos, de 2 conceptos que les hayan interesado, y luego la redacción de una página por concepto, ¿no? Con citas. Y llegamos a la segunda clase, que es donde hacemos el tallereo de los conceptos. Y bueno, aquí está la segunda clase y los pongo a veces a trabajar en equipos pequeños o en parejas, o a veces trabajamos directamente proyectando algún concepto y lo trabajamos entre todos. Aquí aprovechamos pues para ver APA, para ver redacción académica y también pues para ir entendiendo también ya a los autores, digamos, directamente, ¿no? Porque a veces también les pido que expliquen pues lo que escribieron, ¿no? Pues estos son como algunos de los conceptos que desarrollamos durante el semestre, como hegemonía, translenguaje, lenguaje inclusivo, epistemicidio, discriminación lingüística, análisis crítico del discurso. Desarrollamos alrededor de 30 conceptos en el semestre y de esos más o menos ellos pues escriben alrededor como de 15 conceptos, ¿no? Y bueno, yo en un principio había dicho, no importaba que en este primer semestre que yo los recibía no avanzaran nada en cuanto a la construcción de la tesis, pero lo cierto es que sí avanzan mucho, ¿no? Sí avanzan mucho porque todos estos borradores que construyen de conceptos les sirven muchísimo para cuando en el siguiente semestre que ya elijan su tema, pues construyan su marco teórico, ya tienen ahí de dónde jalar, de dónde empezar la construcción de su marco teórico, ya no se les hace tan difícil, ¿no? Es mucho más fácil. Y bueno, lo que más gusto me ha dado es que precisamente terminando ese primer semestre en que los tengo, los estudiantes elaboran sus preguntas de investigación y solitos, o sea, bueno, a través, por supuesto, de todo lo que trabajamos en el semestre, pero ahí está ya la ideología crítica, ¿no? Esa perspectiva crítica ya está en esa pregunta de investigación. Acá, por ejemplo, copié algunas preguntas que son las que están trabajando ahorita mis estudiantes que están en séptimo semestre, y pues podemos ver que ya hablan de temas de discriminación, de género, de lengua hegemónica, de lenguas indígenas, de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, de lenguaje inclusivo, de discriminación lingüística. Entonces, realmente lo adoptan ya como una perspectiva propia. Y bueno, todo eso me ha permitido, este camino me ha permitido darme cuenta que cuando realizamos una buena curaduría de los videos, cuando realmente seleccionamos buenos videos, que bueno, en realidad, no, o sea, buenos videos depende, no me estoy refiriendo a que esté explicado de manera perfecta, ¿no? Porque a veces, y siguiendo las enseñanzas de Jeff Sher, por ejemplo, a veces selecciono videos que tienen mucho la ideología dominante, pero nos sirven, hago preguntas para que ellos puedan, pues, comentar eso, ¿no? O sea, como el video tiene cierta tendencia y no tiene otra. Entonces, pero elijo, pues, videos que puedan funcionar, para ellos.
Y pues me he dado cuenta que ellos a través de eso se les hace muchísimo más fácil entender los conceptos y sobre todo pues que los adoptan, ¿no? Que de hecho luego hasta ellos mismos se acercan a pedirme pues a qué autor les puedo yo recomendar para entender mejor tal concepto. Entonces, eso sobre todo lo puedo decir a través de eso, del interés que yo he notado en los estudiantes, ¿no? En esta nueva manera de trabajar. Y bueno, pues sé que falta muchísimo por aprender, que apenas estoy empezando con esto de la investigación, pero algo que sí me queda muy claro y que pienso que es como, o sea, un aprendizaje que he tenido muy, muy claro, es que el yo adaptarme, ¿no? El yo adaptarme a las preferencias de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? El yo adaptarme a que si ellos quieren aprender a través de medios multimodales, a través de cápsulas de microaprendizaje, a través de videos con un lenguaje más joven, menos formal, etcétera. El yo aceptar eso y promover eso me ha permitido a mí también salirme con la mía, ¿no? Me ha permitido que ellos verdaderamente se interesen por esa perspectiva crítica que que permee, digamos, en sus trabajos de investigación, pero bueno, sobre todo, y pienso que es muchísimo más importante, pues me ha permitido que esa perspectiva crítica también esté presente en sus vidas, ¿no? Eh, y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Y como decíamos al principio de la charla, si algunos de los participantes quiere hacer una pregunta en el chat o levantar la mano, puede hacerlo en este momento para interactuar con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, mientras por ahí se van generando algunas preguntas, por ahí yo tenía alguna consulta, no duda, sino algo para saber un poco más acerca bueno, de lo que nos presentaste, Ariadna, y estaba pensando bueno, pensar en las temáticas de la perspectiva crítica y la pedagogía crítica. Lo pensaba más en términos del impacto que eso tuvo bueno, como vos decías recién, ¿no? En la vida de los estudiantes, en la vida de su familia, e incluso pensaba también en la vida de la universidad, ¿no? Cómo se estaba tomando esto. Vos me habías dicho anteriormente que había varios profesores, ¿no? Que tienen varios tesistas a la vez, y digamos, si esto, digamos, se había contagiado o qué había pasado, ¿no? Si se habían borrado un poco las paredes de la cátedra. Sí, bueno, comenté desde un principio que la Facultad de Idiomas tiene esa tendencia crítica. Los maestros que están, digamos, como asesores, pienso que el 80% también trabaja, de hecho fueron mis maestros, muchos de ellos en el doctorado, etcétera, entonces trabajan la ideología crítica. El problema ahí un poco es que, pues tienen la agenda muy saturada, digamos, ¿no? Y esto implica mucho trabajo, porque pues desde seleccionar los videos, realmente darle lectura, digamos, a todos los trabajos. eh, entonces, es mucho trabajo, pero sí me han pedido, de hecho, me pidieron que yo compartiera esta manera de hacerlo en los estudiantes de las sedes, porque tenemos sedes en algunas otras partes del estado, y pues sí he estado como capacitando a los maestros en cuanto a esta manera de hacerlo, porque sí el director y todo pues llegó a escuchar de que, sobre todo, pero por parte de los estudiantes, ¿no? De que los estudiantes estaban contentos y estaban como asumiendo, digamos, esa perspectiva y muchas veces, porque los que no deben de terminar la tesis son los que se te titulan por promedio. Y lo que está pasando con mis estudiantes es que, aunque tengan el promedio, terminan su tesis, ¿no? O sea, están tan comprometidos y tan casados, digamos, con lo que ellos quieren decir,
que terminan su tesis, ¿no? Entonces, pues eso también me da mucho gusto. Ariadna, yo te quería preguntar, vos en un momento mencionaste que usabas el chat GPT como una herramienta, ¿no? Para que los estudiantes se acerquen, pero sin necesidad de tener que ir en la búsqueda de copiar y pegar, sino hay otra manera de utilizar esa herramienta, ¿puede ser? Sí, bueno, yo de hecho ni conocía el ChatGPT, igual lo conocí por un estudiante que es que se aprende muchísimo de los estudiantes. He notado que también cuando uno abre el abanico y dice, pueden hablar de lo que ustedes quieran en lugar de cerrarse nada más a un tema, híjole, llegan tantos temas tan interesantes, ¿no? Entonces llegó uno que precisamente quería hablar del ChatGPT, y fue así como lo conocí el chat, y ya luego, pues él mismo nos estuvo enseñando a los demás, y bueno, como lo ocupamos es para que les explique de manera más sencilla, digamos, algunos conceptos, ¿no? Entonces ponen así, explícamelo como si tuviera 12 años y pues ya les dan una explicación así y me han dicho, nos funciona, ¿no? O sea, ya le entendí más. Pero por supuesto que también cuando hacen los conceptos, pues sí, a veces no dudo que lo utilicen también para generar los conceptos, ¿no? Pero pues ahí lo que yo hago es que pues también les pido que hagan tal número de citas o etcétera, para que de alguna manera tengan que intervenir ese texto, ¿no? Para que no se quede así tal cual copiado y pegado, sino que de alguna manera ellos, o también les comento pues cosas ya más de redacción, o sea, los párrafos de tantas líneas o cosas así, para que de alguna manera al menos lo lean y tengan que hacerle un poquito al texto. También todos los textos los coevaluamos siempre, o sea, bueno, los revisamos entre todos y luego los reviso yo. Entonces, sí, algo que me han comentado también mucho es que ellos en esos 2 años lo que desarrollan es esa habilidad de redacción, ¿no? O sea, que sí notan que hay un gran progreso entre cómo empiezan y cómo terminan. Pero pues también son cuatro cursos, digamos, que llevan redacción, ¿no? Conmigo. Bueno, ahora tenemos una participante que ha levantado la mano. Si querés tomar la palabra, Erika. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Ariadna. Muy interesante la propuesta. Me quedé sorprendida con esa parte de la tesis que tiene que ver con la autobiografía. Me parece bárbaro. Y en función de eso que tiene que ver con la presencia del sujeto, ¿no? Les piden en este proceso de escritura un diario de investigador. Les han pedido a los estudiantes que ellos vayan narrando por lo que van pasando a la hora de armar la tesis. Sí, claro que sí. Ya, como decía, los datos, la recabación de los datos y eso lo hacen ya en séptimo semestre, ¿no? Ya casi al final. Y como decía, trabajamos 3 diseños, que es el biográfico, el etnográfico y la investigación-acción, ¿no? Entonces, sí, por lo menos para el etnográfico y para la investigación-acción, generalmente llevan un diario de campo, ¿no? La investigación la hacen ellos mismos, dan talleres, por ejemplo, si quieren dar un taller de translenguaje, por ejemplo, ¿no? Para que sus compañeros no se enfoquen tanto en la pronunciación y para que ellos sientan que tienen una riqueza lingüística y que pueden compartir, aprovechar todos sus idiomas, etcétera. Entonces ellos mismos hacen ese taller, lo ofrecen como horas extracurriculares a sus compañeros de otros semestres. A esos compañeros les sirve como, o sea, para juntar ese requisito de horas extracurriculares y, y ellos tienen esa oportunidad de hacer esa investigación-acción, digamos, dando ese taller, ¿no? Y por supuesto llevan los diarios, que es muy importante. Normalmente les pido los diarios que lo dividan en dos. Una página escriben los hechos y en la siguiente página, bueno, en la siguiente de este lado, escriben la reflexión sobre los hechos, ¿no? Y entonces así también ellos van reflexionando sobre lo que están encontrando. Gracias. Sí, gracias, Erika. Sí, yo, bueno, justamente me respondiste un poco recién, ¿no? Pensaba en, bueno, en las prácticas de lectura y escritura, precisamente, ¿no? Hasta ahora estuvimos hablando de las temáticas
por lo menos mi anterior pregunta tenía que ver con eso, y ahora Erika te preguntaba sobre la autobiografía, que también me resulta muy interesante. Y bueno, pensando en eso, ¿cómo notás, no? Pensaba en esto de seleccionar los videos, ¿no? Y ver videos o hacer lecturas primero que no son académicas, ¿no? Sino que son informativas. ¿Cómo pensás que a la larga o a la corta eso modula un poco la lectura académica, que es más densa, ¿no? Que necesita más atención? ¿Ves ahí, no sé, algún grado de mejoría, digamos, en la comprensión lectora de los estudiantes o no? Sí, definitivamente sí. De hecho, acaba de pasarme porque, bueno, normalmente sigo eso de que les dejo primero los videos y luego les pido que construyan los conceptos a través de las lecturas. Pero esta última vez, como estuvimos viendo sobre manipulación mediática y eso, dije, ah, no, yo les voy a dar la clase, ¿no? En lugar de ponerles videos, les voy a dar la clase y traje pues algunas de esas prácticas que aprendí de Jeff Share, ¿no? Como ponerles algunos comerciales y ver, analizarlos y todo. Y después de eso, pues ya, como ya habíamos gastado la clase, digamos, de videos en mi clase que les di, pues entonces nos fuimos directamente ya a que escribieran los conceptos, o sea, a la otra tarea. Y cuando les pregunté cómo les había ido, me dijeron, no, pues no tan bien. ¿Pero por qué? Ah, porque es que la otra vez, o sea, las otras veces usted nos ha dejado esos videos que se entienden muy bien, que son muy claros y que le podemos entender a los conceptos, pero ahorita, como nos llevó directo a las lecturas, no le entendimos tanto. Y yo me quedé, o sea, fue muy sorprendente para mí, porque aparte que eran como conceptos que yo pensaba que se entendían más fácil, ¿no? A lo mejor porque a mí me gustan mucho todos estos de los medios, sí, pensaba que se entendía fácil. Aparte yo decía, pues, pero si les di la clase, ¿no? O sea, les di la clase, no, no, sí, no, pero la clase, sí, sí, estuvo bien la clase, pero es que en los videos vemos exactamente cada concepto de qué se trata y eso nos permite entender mejor, luego a los autores, ¿no? Y entonces pues me di cuenta de que sí era muy importante. Y me acaba de pasar. Bueno, yo pensaba también en cómo estableces quizás los criterios de evaluación en esas prácticas de lectura y escritura. ¿Qué estás mirando en los productos escritos de los estudiantes? A partir, ¿no?, de este cambio Sí. en primero poner, digamos, algo más cercano a los estudiantes y después llevarlos hacia un proceso más complejo. Bueno, la evaluación es la parte difícil, pero lo que yo hago es que todo cuenta en la evaluación. O sea, por supuesto que no es lo más importante el producto, sino es todo el proceso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, en la evaluación, la participación de los estudiantes. De hecho, cuando hacemos, por ejemplo, los círculos, yo tengo como unas tarjetitas y entonces cada que alguien participa les doy una tarjetita para que luego al final, cuando paso la lista, ellos me devuelven la tarjetita y ya sé que tienen participación, ¿no? Entonces tienen que juntar cierta cantidad de participaciones. Es algo que a veces no les gusta a varios, porque me dicen, es que maestra, a mí no me gusta participar, ¿no? Pero yo, o sea, como yo fui muy tímida de pequeña y he sufrido las consecuencias de eso, para mí es muy importante que ellos expresen su voz, ¿no? Y entonces les digo, o sea, pues yo sé, pero allá afuera vas a necesitar de esto, pues, ¿no? Y algún día me lo vas a agradecer. Y entonces, pues sí, los animo a que participen, eso es como una parte importante de la evaluación. También la coevaluación que hacen, el apoyarse, y ahí lo que calificamos es qué tanto tú apoyas a tu compañero a revisar su trabajo, qué tanto se nota que realmente te interesa el trabajo de tu compañero y te interesa ayudarlo. Y ya la tercera parte es el trabajo escrito, el final, que sí tengo ahí que ser, o sea, que considerar cuestiones de APA y todo, pero se supone que pues ya pasó por mucho proceso, entonces pues ya adquirieron, digamos, pues lo suficiente para lograr un buen texto, ¿no? Entonces, pues son esas tres cosas las que considero en la evaluación, para que no sea solo el texto. Bueno, buenísimo. No sé si, Ariadna, querés compartir alguna reflexión final. Si no hay ninguna otra pregunta, nos podemos despedir. Sí, pues nada más que para mí sí es, o sea, se habla mucho de formar estudiantes críticos, estudiantes reflexivos, eh,
pero pienso que lo más importante es, eso lo vamos a lograr cuando los interesemos realmente, ¿no? Cuando ellos asuman como propio lo que están aprendiendo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando alguien asume algo como propio, pues se interesa y empieza a generar, digamos, ya cuestionarse y a querer participar, ¿no? Entonces pienso que mucho de eso, pues nos toca a nosotros como docentes. Bueno, muchas gracias. Realmente me ha gustado mucho escucharte, porque bueno, uno piensa muchas veces que la investigación tiene que ser siempre muy solemne, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho tu forma de abordarlo. No sé si Natalie, si querés agregar algo más. No, repetir quizás lo mismo que mencionas, Sabri, porque es así, ¿no? Tiene ese tono solemne, pero me llama mucho la atención todas o sea, para rescatar, ¿no? Toda esta experiencia, tiene muchos condimentos que hacen que finalmente puedas alcanzar el objetivo, ¿no? Que tenés con tus estudiantes. Así que me parece muy interesante todas estas especies, como podemos decir, técnicas o recursos, ideas que van surgiendo y que tienen que ver con el propósito final, ¿no? Que es generar este pensamiento crítico con los estudiantes, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces. Sí, Bueno, perfecto. gracias Ariadna, y gracias a todos y todas por participar de este encuentro. También, por supuesto, agradecemos especialmente nuevamente a la doctora Ariadna Lartigue Mendoza por permitirnos este espacio. Y bueno, esta es la última conferencia de la segunda jornada, por lo que los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas mesas, pero ya el día de mañana, a partir de las 13:30 horas, de forma presencial en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, para la acreditación, y por todos los canales virtuales a las 14 horas en Argentina, a las 10 AM en California y a las 21 horas en España. Muchas gracias y hasta mañana.